Bueno, ahora sí, hay varios ya conectados, por lo menos son 15, ¿ya? Así que buen día a todos, espero estén muy bien, ¿ya? Como les decía, la clase va a durar aproximadamente una media hora, 40 minutos, ¿ya? Va a ser de síntesis, ¿ya? Vamos a revisar las dos primeras guías con los solucionarios, los dos PPT que tienen, ¿ya? El primero, ¿cierto?, de género lírico y el último de síntesis, y pero tú tienes que dar la cara a los problemas y resolverlos actuando cero como una chicos, latita. necesito que apaguen sus micrófonos, por favor, Deja su confianza, mamá, porque no pero se que yo no soy interrumpe la más que mi clase. amigo gordita. Bueno, voy a tener que silenciar a todos, por favor. ¿Ya? Bien, gracias. Bien, vamos entonces a la primera actividad que habíamos revisado, ¿ya? Que era de género lírico, ¿ya? Lo primero cierto que habíamos revisado era el PowerPoint de género lírico, ¿ya? El de fondo de la lírica, ¿ya? Como no lo puedo proyectar, ¿ya? Se los voy a ir comentando, ¿ya? Pero si lo tienen a mano en su computador o celular lo pueden revisar igual, ¿ya? Bien. ¿Cierto? La primera parte dice que la comunicación es un fenómeno en el que se ven involucrados diferentes factores, ¿cierto? Tenemos un hablante que transmite un mensaje, un oyente, ¿ya? En una situación específica y entran en juego la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que cuando nos comunicamos ponemos en juego tanto lo que decimos, ¿verdad? Nuestra habla diaria y el lenguaje paraverbal, ya los gestos, la entonación, ¿ya? O sea, la comunicación es un proceso complejo. Y en el caso de los géneros literarios, como el caso de la poesía, también estamos comunicando, ¿ya? En ese sentido, influyen todos los factores, ¿ya? Bueno, ustedes saben que hay tres grandes géneros literarios, que ya los conocen, ¿cierto? El narrativo, el dramático y el lírico, y a veces el género lírico se hace un poco más pesado. ¿Por qué se hará más pesado? Porque es un lenguaje a veces más abstracto, que se necesita de otras experiencias para entenderlo, y también es porque ocupa más el tema de las emociones, ¿ya? No es solamente la emoción que le pone el poeta, el hablante al texto, sino también cómo nosotros, como lectores o personas que escuchamos un poema, las emociones que juegan de por medio, ¿ya? Bien, elemento importante al momento de leer un poema, la predisposición a la intuición, ¿verdad? Siempre porque a veces hay un lenguaje más metafórico, la sensibilidad que implica un poema, el interés, ¿cierto?, por el tema, ¿ya? En general son parte de la experiencia de la lectura de un poema, ¿ya? En ese sentido, hay algunos elementos constitutivos del poema, ya que estos están en el Power que revisamos primero, y que está escrito por un yo, ¿cierto? Ese yo puede ser el poeta, un cantor, si es que el poema es más bien cantado, ¿cierto? Cantor o lirófono, o cuando lo leemos también se llama hablante lírico. Cualquiera de esas definiciones está bien para la poesía, ¿ya? Para la persona que habla o la voz del poeta. ¿Ya? Está constituido por las palabras, que en este caso son los versos, ¿ya? Y que obviamente constituyen estrofas, ¿ya? Y algunas técnicas literarias, como el caso de las figuras literarias, ¿ya? Que vamos a revisar a continuación. Bien, en general, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos del fondo del poema? Ustedes ya los conocen, el hablante lírico, que es la voz del poema, el temple de ánimo, que era el estado anímico del hablante, la actitud lírica, que es la predisposición, ¿cierto?, que tiene el hablante hacia el poema, que puede ser carmínica de la canción, cuando se expresa los sentimientos, apostrófica, cuando se dirige a un tú, y enunciativa cuando más bien pareciera que nos cuenta una historia, pero sin caer en lo narrativo en exceso, ¿cierto? Porque si cae en lo narrativo ya estaríamos en presencia del género narrativo y no del lírico. El motivo lírico, que es el tema central, el objeto lírico, que es la fuente de inspiración, y el lenguaje lírico, que son las figuras literarias. Y respecto a la forma, la unidad básica es el verso, el conjunto de versos forma una estrofa, y también hay ritmo y rima. El ritmo tiene que ver con la parte como más musical, así como el baile, la música tienen un ritmo, lo mismo la poesía. Y la rima son las terminaciones finales, ¿cierto? Esto que ustedes conocen de rima asonante, consonante, que se da mucho en la música más folclórica, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de la cueca, de las payas, ¿ya? O no sé si han escuchado a Violeta Parra, también ocupa mucho la rima, ¿ya? Y el acento es poner, ¿cierto? Como el nombre lo dice, un énfasis, ¿cierto? En lo que se dice. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta acá? Eso como de conocimiento básico, pero ¿alguna duda hasta ahí?
¿no? Cualquier cosa, No, si profe, algo todo va, claro. ya, si algo no va quedando claro o voy muy rápido, porque igual tenemos poco tiempo, me dicen igual, ¿ya? Bueno, el objeto lírico, la inspiración surge del objeto lírico, es decir, algo que el poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción. Puede ser una persona, puede ser un sentimiento, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa que ustedes imaginen podría ser un objeto lírico, ¿ya? Siempre y cuando eso logre una inspiración para un poema, ¿ya? Un ejemplo de motivo lírico. Acá voy a necesitar que participen, ya que ustedes me digan cuál es el motivo de la siguiente estrofa. Por ejemplo, ¿cómo de entre mis manos te resbalas o cómo te deslizas, edad mía? ¿Qué mudos pasos traes o muerte fría? Pues con callado pie todo lo igualas. Esa estrofa, ¿cuál será el motivo lírico ahí? El paso del tiempo, profe, ¿o no? Sí, exacto, exacto. Vida. Muy bien, el paso del tiempo, ¿verdad? Que hay un tópico literario que se llama tempus fugit, que es la fugacidad del tiempo, o que el tiempo pasa muy rápido. Lo mismo pasa acá, que la vida pareciera que se va muy rápido, ¿ya? Muy bien. Eso en general, ¿ya? Bueno, las actitudes líricas ya las había mencionado, ¿cierto? Eran tres, la enunciativa, apostrófica y carmínica. Y respecto a la figura literaria, bueno, más adelante las vamos a ver en el último Power, pero no necesito que las manejen todas, necesito que solamente maneje las más básicas. Pero pusimos todas, o la gran parte de ellas, para que tuvieran conocimiento general, pero esta vez no es necesario que se las aprendan todas, ¿ya? Bien, el lenguaje entonces lírico, o la figura literaria, es un lenguaje figurado, ¿cierto? ¿Ya? Y que significa, por ejemplo, viene de la palabra también tropos, ¿ya? Y tropos significa dar vuelta a un objeto. ¿Qué quiere decir eso? De manera metafórica significa darle otro sentido a las cosas, ¿ya? Las figuras literarias tienden a no ser literales, ¿ya? Sino ocupan un lenguaje que se llama connotativo, ¿ya? Que tiene que ver con la interpretación, ¿ya? Donde cada uno, al leer un poema, lo interpreta a su manera. Bien, eso respecto al primer PowerPoint, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, si no hay dudas, vamos a pasar a la guía número 1, ya, donde tenían que analizar el poema, ¿cierto? Ya, ahí era la guía de momentos de reflexión, ¿ya? Y ahí aparece lo siguiente. ¿Cuál era, cierto, el propósito de esta guía? Que ustedes pudieran analizar textos, ¿cierto? Donde se vieran algunos aspectos subjetivos, ¿ya? De la escritura. En ese sentido, por ejemplo, asumir una postura crítica frente a las ideas que se presentaban en el texto, en este caso en el poema. Habían algunas preguntas, ¿ya? Que me gustaría que ustedes respondieran. A ver, ustedes la respondieron en la primera guía, pero igual si alguno quiere compartir. ¿Crees que amar es una decisión libre del individuo? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que amar es un sentimiento de libertad o no? ¿Qué piensan ustedes sobre el amor? Uno cuando ama tiene que amar en libertad, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Profe, el amor no existe. No existe, ya. Puede ser, ya, puede ser. Un poco trágico, pero bueno, ya puede ser válido, sí, sí. Así me ha tratado la vida. Ya, sobre todo cuando la gente sufre penas de amor, claro, a veces uno llega a la conclusión de que el amor no existe, pero no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Había una pintura, ya, que era la pintura donde aparecía un hombre, ya, un hombre con traje verde, con una mujer. Ese es un pintor que es más o menos de principios del siglo XX, que se llama Chagall, Marc Chagall, ¿ya? O es el seudónimo que usaba, ¿ya? Y bien, ¿qué representaba esa pintura? Que parecía, chicos, necesito que apaguen los micrófonos si es que no van a intervenir, ¿ya? Para que no interrumpir la clase. Bien, esa pintura que aparecía en la imagen se llama Sobrevolando la ciudad, ¿ya? De alguna manera es una metáfora. ¿Y qué representaba? Representaba a los enamorados que estaban flotando juntos, ¿verdad? Y que escapan a las convenciones sociales y a la presión social. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo amaban en libertad, que el amor es libre. ¿Ya? A eso apuntaba esa pintura que aparece en esas primeras páginas. ¿Ya? Y el poema de Idea Vilariño, que les voy a compartir a continuación, lo vamos a interpretar entre nosotros. ¿Ya? Bien.
Dice así, si tienen el poema a mano, mejor. Dice, no te amaba, Idea Vilariño. No te amaba, no te amo. Bien sé que no, que es la luz, es la hora, la tarde de verano, lo sé. Pero te amo esta tarde, hoy, como te amé otras tardes desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando, no obstante, esperándote, viendo que venías por fin, que llegabas de paso. ¿Qué les dice o qué sensación les deja ese poema? ¿Cómo lo interpretaron? ¿O qué decía? ¿Qué mensaje les dejaba ese poema? ¿Alguien que lo quiera interpretar? Yo entendí, Ujú. yo entendí de que su amado o amada se fue. Ya, claro, puede ser una interpretación. Bien. ¿Alguien más que lo haya visto de otra manera? Ya, puede ser más bien, yo lo entendí como una contradicción, ya, que el amor a veces una persona cree que ama a alguien, pero a veces se da cuenta de por qué, o sea, surge la pregunta, ¿por qué tengo que amar toda la vida a alguien? ¿O por qué tengo que amar todos los días a una persona? En el fondo yo lo interpreté como que a veces uno entra en contradicciones en el amor, ya, y que a veces uno decide amar todos los días, o sea, es decir, que si tú ayer amaste a una persona, hoy día que empieza otro día, tienes la decisión de ser libre y volver a amar a esa persona. O sea, cada día uno se puede reencantar, reenamorar, ¿cierto?, de la persona que ama, ¿ya? Que el amor es un sentimiento que se construye a diario. Así lo interpreté yo por lo menos. Ya no sé si alguien más lo interpretó de otra manera, ¿ya? Bien. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿qué significado das a la idea de llegar de paso con que finaliza el poema? No te amaba, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona esta idea con conceptos como la decisión y la libertad? ¿Cómo relacionan ustedes este poema con la libertad? Aparte más o menos como les decía yo. ¿Cómo lo relacionan con la libertad, este poema? ¿Cierto? Iba porque la idea de que el amor no es eterno. A eso apuntaba un poco este poema, ¿ya? Que uno escoge enamorarse de la persona que ama cada día, ¿ya? Porque somos libres de amar y es nuestra decisión. ¿Bien? Y la última pregunta era en relación a lo siguiente. Dice, ¿cómo influyen la pasión y la razón en las decisiones de las personas? ¿Ya? Eso era una respuesta libre. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. En caso de que no hubieran comentarios, vamos a pasar a la guía número 2. ¿Ya? La guía número 2 era sobre o sea, un extracto, ¿cierto?, de una novela que era El Socio, ¿ya? Era mucho más extenso, ¿ya? Pero solamente esta vez vamos a leer las 2 primeras páginas del Socio, ¿ya? ¿Lo leyeron, cierto? El Socio de Genaro Prieto, ¿lo leyeron? Sí, Deberían haberlo profe, leído ya para la actividad 2. Ya, ¿y qué les pareció ese fragmento del Socio? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Por qué? bonito, profe, está bonito. Ya, pero expláyese más. No, pero más, el socio más Era que... triste, ¿Ya por qué? A ver, ¿por qué o triste? sea, por la explotación hacia los trabajadores y también por la explotación hacia los animales, Ya, como ya. muestra en el Justo era caso lo que de iba a la decir yo, ley del profe. autor. Muy bien. Ustedes, si se fijan, este cuento igual es súper actual, o sea, este fragmento, porque era una novela. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad súper individualista, vivimos en una sociedad más bien capitalista, ¿cierto? Donde a veces se ponen los intereses como de la empresa por sobre los intereses de las personas, ¿ya? A eso apuntaba un poco el socio, ¿ya? En general, ¿cierto? Me está cargando un poco el PDF, ya se pone un poco más lento cuando se ocupa Zoom, ya por eso voy a ir un poco más lento acá, ya. El socio apuntaba, él al principio señala que siempre estaba el tema del socio, y a veces la gente lo inventaba, no es que tuviera una sociedad, sino era porque no le querían prestar dinero, no le querían dar más plazo para pagar las deudas, ese tipo de situaciones. ¿Ya? Eso es lo que vivía un poco, ¿cierto? Este personaje, ¿ya? Que era Julián Pardo, ¿ya?
Miren chicos, no me está cargando no me carga la página del socio. ¿Alguien lo tiene a mano que pudiera comentarme el primer párrafo? ¿Tienen a mano, no? El texto del socio. ¿Alguien lo tiene a mano, por favor, para poder comentarlo? ¿Quién lo tiene a mano, el texto del socio? ¿Lo tienen o no? Que quería que lo comentáramos, pero no me carga, ¿ya? Voy a intentar de nuevo, ¿ya? Si no me carga, vamos a pasar al último PowerPoint, ¿ya? Porque el texto igual lo podemos comentar después, ¿ya? Aunque sería ideal que si alguno lo tiene, que pudiera ayudarme con la lectura y yo se los voy explicando, se los voy comentando. Lo podemos hacer así igual, ¿ya? Me comprometo, sí, a la próxima semana a tener una internet más rápida. Ya quiero usar un internet más rápido, ¿ya? Pero por ahora, esta semana estoy usando un internet normal nomás, ¿ya? Ahí me está cargando la página, pero no la visualizo. Ya. Mientras tanto, les cuento un poco. Este cuento, o este fragmento, ¿cierto?, de la novela, tenía como protagonista a Julián Pardo, ¿ya? Y Julián Pardo intentaba vivir como muchas personas el día a día, pero se daba cuenta de que los bancos, los prestamistas, ¿cierto?, no le querían facilitar dinero, y de alguna manera, les voy a adelantar, no aparece en este fragmento, pero el protagonista finalmente se suicida. Se suicida porque ve que la sociedad es súper individualista, que no lo quieren ayudar, que no se ponen en su lugar, que no lo logran comprender, entonces se siente como un incomprendido, ¿ya? Bien, ahí me cargó, dice, ¿cuál era la finalidad de este texto? Comprender textos literarios, interpretar la visión de mundo que presentan, elaborar, ¿verdad?, textos escritos donde ustedes lograran argumentar, por eso se pedía en una de las preguntas la argumentación, y producir un texto con un amplio vocabulario. Bien, el texto dice así: imposible, necesito consultarlo con mi socio. Sabes bien con cuánto gusto te descontaría esa letra, pero hemos convenido con mi socio. Hombre, si no estuviera en sociedad, si yo solo dispusiera de los fondos, te arreglaba este asunto sobre tabla. Desgraciadamente el socio, siempre el socio. ¿Ya? Como les decía, ahí el protagonista, Julián Pardo, ya se queja porque es una realidad que le pasa todos los días, o sea que los prestamistas inventaban una que otra excusa siempre para no prestarle dinero. ¿Ya? Era la octava vez en la mañana que Julián Pardo, en su triste Vía Crucis de descuento, oía frases parecidas. Aquí aparece una imagen interesante, el Vía Crucis, ¿ya? El Vía Crucis representa esta imagen como tortuosa del Calvario, ¿ya? Entonces a lo que iba acá, ¿cierto?, el narrador, era que el protagonista, de verdad, como le pasaba tantas veces, ya le causaba un dolor que ya no podía soportar porque no tenía cómo subsistir. Al escuchar la palabra socio, inclinaba la cabeza y con sonrisa de conejo se limitaba a contestar. Sí, sí, me explico tu situación y te agradezco. Luego al salir refunfuñaba mordiéndose los labios. Canalla, miserable, yo que le ayudaba tantas veces y ahora me sale como el socio, como si no supiera que es un mito. ¿Quién iba a ser capaz de asociarse con ese badulaque, con ese torpe, con ese ingenuo? ¿Cierto? Una llovizna helada le azotaba el rostro. Acá es muy interesante cómo el narrador mezcla el paisaje, ¿ya? Lo que estaba pasando, en este caso la llovizna, ¿ya? Una llovizna helada, ¿ya? O sea, como un frío que recorría al protagonista, ¿ya? Parecía que el sutil polvo de cristal se empeñara en lijarle las facciones enflaquecidas por el insomnio, acentuando en ellas esa especie de ascetismo que el pulimento da a los tallados en marfil. A lo que se refiere ahí es que como que esa lluvia hacía que se le enflaqueciera más el aspecto, más la cara, ¿cierto?, el rostro al personaje. El fondo de la calle se veía como a través de un vidrio esmerilado, los rascacielos, inmenso hacinamiento de cajones vacíos, se oprimían unos contra otros, tiritando como si el viento los estremeciera. Acá de nuevo se describe el ambiente de la ciudad, estos rascacielos, estos edificios enormes, ¿cierto?, ¿verdad? Y cómo da esta sensación de como si se movieran, como si tiritaran, ¿ya? Lo mismo le pasaba al personaje, ¿ya? El ambiente refleja lo que le pasa al personaje en su mundo interior. El socio, seguía mascullando Julián Pardo.
¿Una farsa, una disculpa ignominiosa o algo peor? Sí, ya lo creo, una verdadera suplantación de persona, sin vergüenza. En la esquina un grupo de gente se arremolinaba en torno de un coche de alquiler. Julián se acercó también y estiró el cuello por sobre los curiosos, sobre los curiosos. Estúpido, miraban un caballo muerto. Acá, más adelante, les voy a hacer una pregunta sobre el caballo muerto, ¿ya? Porque acá damos cuenta de que, de alguna manera, este personaje, Julián Pardo, va a enajenarse, va a entrar como en estado un poco como de locura, y va a imaginarse que este caballo muerto le está hablando, ¿ya? Y esa es la escena que viene ahora. Dice así: ahí estaba el pobre animal con las patas rígidas, los ojos turbios, el cuello como una tabla y los dientes apretados. Parecía sonreírse. Julián no podía apartar los ojos de su hocico, contraído en una mueca de supremo sarcasmo. Pobre bruto, como él, caería un día, agobiado de trabajo, hostigado por el látigo de las preocupaciones. Un acreedor, una auriga, una mujer, cuestión de nombre solamente. Ahí tenemos una especie de flash forward. Acuérdense que el flash forward es cuando se adelantan a lo que va a pasar a futuro. Ahí ya nos está diciendo el final de la historia. Finalmente, este personaje, Julián Pardo, se va a suicidar, producto justamente de sus acreedores, que nadie lo comprendía. Oh, esa sonrisa del caballo parecía decírselo bien claro. Hermano Pardo, esta es la voz como del caballo, ¿cierto? Hermano Pardo, no me mires con esos ojos tristes. De los dos, no soy seguramente yo el más desdichado. El coche ya no me pesa, ahora descanso. Cuando esta noche, mal comido, sin desuncirte de la carga de tu hogar, llames en vano al sueño. Yo estaré durmiendo plácidamente como ahora. Mañana tu mujer y tu chiquillo subirán al coche, un acreedor gordo empuñará la fusta y tú, mudo, con la boca amordazada por el freno de la necesidad, reanudarás el trote interrumpido. Ahí nos damos cuenta que además de su carga personal, el protagonista tiene una familia, tiene una mujer y un hijo a los que tiene que darle de comer, ¿cierto? Tiene que ayudarlo a subsistir, pero justamente eso va a hacer que, como no tiene para pagar sus cuentas, va a entrar en la desesperación, porque obviamente no quiere que su familia pase hambre, ¿ya? Ahí nosotros nos podemos poner un poco en el lugar del protagonista. En realidad el cuento, o sea, este fragmento no es tan lejano a lo que pasa hoy en día. Quizás cuántas personas en el día a día no tienen cómo, más en estos tiempos, ¿cierto?, de la pandemia, no tienen cómo llevarle sustento a su familia, ¿verdad?, a su casa. Entonces, seguramente les pasa un poco la misma sensación de verse como sin salida, ¿ya? Bien. No creas que me río de tu suerte. El sufrimiento me ha enseñado a ser benévolo. Esta mueca, esta contracción de mis mandíbulas, que te ha parecido una sonrisa, es solo un gesto de desprecio hacia el cochero. Qué ridículo me resulta ahora con su látigo y su gesto amenazante. Por primera vez me río del cochero. Colega Pardo, confiesa lealmente que me envidias. ¡Qué insolencia! Julián habría querido contestarle. El tono manso y bondadoso no disminuía el escozor de la verdad, por el contrario, la hacía más humillante. ¡Qué demonio! Ser tratado de colega por un caballo muerto. Pero era razonable que un corredor en propiedades se pusiera a discutir en plena calle con el resto de un gimelgo. Bien, aquí nos damos cuenta que además la profesión de Julián Pardo era un corredor de propiedades, ¿ya? Eso es como un dato, ¿cierto?, anexo que nos aporta el texto. Miró a su alrededor. En el compacto círculo de curiosos se destacaba una mujer, casi una niña, envuelta en una suntuosa piel de Marta. Su rostro delicado emergía del ancho cuello del abrigo, con ese encanto producido tal vez por el contraste del invierno y primavera, de las flores unidas a las pieles. Acá tenemos finalmente en esta parte una chica, ¿cierto?, una niña que andaba vestida de manera suntuosa, muy elegante, que contrasta con la realidad de Julián Pardo. Voy a hacer una pregunta y con esto cerramos este texto para pasar a la parte final. La pregunta es, ¿qué visión de mundo se infiere del fragmento? Pues, la visión de mundo, recuerden ustedes, que involucra el tipo de mundo. El tipo de mundo puede ser fantástico, maravilloso, cotidiano, onírico, etc. ¿Ya? Y las características que se ven acá. ¿Cómo describirían qué es la visión de mundo de este texto? ¿Cómo ven la visión de mundo de este texto? ¿Cómo lo interpretan? Chicos, chicas, ¿cuál es la visión de mundo del texto? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Cuál es la visión de mundo acá? ¿No? ¿Nadie?
Bien. La visión de mundo, ya en este caso, es más bien de carácter cotidiano, ya es un mundo que muestra la realidad cotidiana, ya, y sale acá, estaba revisando, ya estaba revisando los mensajes, ya, cualquier duda igual pueden intervenir, ya, como les decía, representa el mundo cotidiano, ya, y sobre todo el mundo de una sociedad individualista, capitalista, donde predominan los intereses personales, o sea, los intereses de las grandes empresas, por ejemplo, por sobre el interés de las personas, ya, eso en general. No sé si alguien más quiere aportar sobre el texto, ¿no? Bien, voy a pasar a explicar el último PowerPoint, ya que era el glosario de literatura. Ya, todo este material está en su Classroom, ya lo pueden ir revisando. Ya, les prometo que la próxima semana, cuando tengamos clase más seguido, voy a empezar a compartir pantalla, ya, porque ahí mi internet va a ser más rápido. Bien, la primera parte dice recursos literarios. Ya, ¿qué son los recursos literarios? Son las técnicas, estrategias o las figuras retóricas, por ejemplo. Dentro de los recursos literarios o recursos del lenguaje están las figuras literarias en el caso de la poesía, los elementos del género narrativo, por ejemplo, el narrador, los personajes, el espacio, ¿ya? Todos ellos son elementos de los géneros literarios o recursos literarios. Lo mismo en el género dramático, del hablante dramático, de los personajes, ¿cierto? Del clímax, del desenlace, ¿cierto? La introducción, ¿ya? Todo eso son elementos, recursos literarios, al igual que el monólogo, el diálogo, ¿ya? Eso en general, a grandes rasgos, ¿ya? Y en general, por ejemplo, el caso de las figuras literarias, dijimos que eran, que servían para darle un sentido al poema, ¿ya? Es un lenguaje más bien figurado, abstracto, o de interpretación que se llama connotativo, ¿ya? Y en el caso del género narrativo, ¿ya? Es una expresión, ¿cierto?, que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias, ¿ya? No olvidar que que todos los géneros literarios, ya sea poesía, narrativa o drama, ¿ya? Siempre está la ficción, siempre es importante el carácter ficcional. Por muy parecido que sea la realidad, la ficción es lo más importante, ¿ya? En ese sentido, no olvidarnos siempre que es ficción, ¿ya? Respecto a las figuras literarias que deberían manejar para la evaluación formativa, son las más básicas, ya no es necesario que las conozcan todas, ya me interesa que se sepan la comparación, que reconozcan también la personificación, la metáfora, la hipérbole, la sinestesia y la antítesis. Con que manejen esas 6 figuras literarias para la evaluación formativa está bien, ¿ya? Bien. Ya. En general voy a explicar algunas de ellas, ¿ya? En el caso de la metáfora, ¿cierto? Ustedes saben que la metáfora es similar a la comparación. Siempre se dice que la metáfora es comparar, pero sin el cómo, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Que la metáfora sustituye un objeto, una cosa por otra, ¿ya? Porque tienen algo en común. Es como si fuera como una identidad, ¿cierto? El sentido, por ejemplo, en vez de decir tu cabello, tu cabello rizado, por ejemplo, o tu cabello dorado, puede ser el sol que alumbra mi mañana, ya por así decirlo. Ahí sería una metáfora porque se asocia la luz del sol con el dorado o con el brillo del pelo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la personificación, que es atribuirle características humanas, ¿verdad?, a seres que no tienen esas características, ya sea un objeto o un animal. Por ejemplo, el búho sabio, porque el búho, si bien podemos entender que por su forma, ¿cierto?, se le asocia a la sabiduría, pero la sabiduría es una característica humana. O el fuego cálido y reconfortante, o también, por ejemplo, los vientos enfurecidos. Los vientos, claro, cuando están como más como huracanes, pareciera como que se enojaran, se enfurecieran, ¿ya? Pero todo eso son características humanas. La hipérbole, por ejemplo, por otro lado, es una exageración, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Eh, Hay un ejemplo muy claro que siempre se da, que era un hombre, érase un hombre a una nariz pegado, ya de Francisco de Quevedo, ¿ya? Eso quiere decir que, que el hombre tenía la nariz tan grande, o que tenía una nariz muy grande, pero nunca obviamente va a ser que la nariz le sea pegada, o sea, que el cuerpo sea pegado a la nariz, ¿ya? En ese sentido es una exageración también. Y la comparación, ¿verdad?, utiliza el cómo de manera explícita, o también ocupa el cuál, el qué, o se asemeja a, o es comparable con, entre otros,
que son conectores de comparación, ya que son lo más básico. Y por último, la antítesis, que es la oposición, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como lo siguiente. La rosa de Alejandría que se abre de noche, se cierra de día, ¿ya? Ahí tenemos dos contradicciones, ¿verdad? Entre abrir y cerrar, ¿ya? O el fuego cálido, o sea, perdón, el fuego helado, ¿ya? Tenemos la contradicción del fuego, el fuego que debería quemarte, ¿cierto? Pero en esa frase se dice que el fuego en vez de quemarte, te produce frío o te hiela, ¿ya? Con esas figuras literarias que mencioné, está bien que las manejen, ¿ya? Bien, vamos a entrar un poco en algunos tópicos literarios. Como les decía, el que vimos delante en el ejemplo era el tempus fugit, o la fugacidad de la vida, significa que el tiempo pasa muy rápido, que la vida es muy breve, muy corta. Otro tópico literario era el carpe diem, que significa literalmente aprovecha el día o vive el día. No es como disfrutar el día como si se fuera a acabar el mundo, no, pero sí vivirlo de tal manera de disfrutarlo, de ser feliz ese día, ¿ya? A eso apunta. Hay una película que a lo mejor la conocen, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, donde aparece mucho ese tópico, el tópico literario del Carpe Diem. El Homo Viator, que es el hombre viajero, que ve la vida como un viaje, ¿ya? Por ejemplo, en la edad que están ustedes, que cierto, ustedes están con sus proyectos, que quieren hacer el próximo año, si van a estudiar algo o no, ahí tenemos también el tópico la vida como un viaje, el Homo Viator, porque es un proceso, la vida como un proceso que hay que vivir, ¿ya? Ubisoft, ¿dónde están? ¿Ya? En ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, tiene que ver más bien cuando ya las personas no están, cuando alguien falleció, ¿verdad? Cuando alguien murió, es como preguntarse dónde está, dónde quedó su alma, en fin, ¿ya? Los otros tópicos no son tan necesarios, ¿ya? Así que no los vamos a entrar en ellos, pero está el Vitaflumen, el Descriptio Puella, ¿ya? El Locus Amoenus, sí. El Locus Amoenus significa lugar agradable, lugar ameno, ya que es escaparse a un campo, por ejemplo, a un lugar más natural, ¿ya? Eso en general con los tópicos literarios, ¿ya? Los tópicos literarios parecieran que son muy, como vienen del latín, ya por eso, pero vemos la traducción, ya por eso son esas palabras más antiguas, ya carpe diem, tempus fugit, ya. Y los tópicos literarios son temas recurrentes de la literatura, ya por eso se ven, ya. Eso es lo que deben manejar en general. ¿Ya? Bien. Y por último, ya para ir cerrando, no olvidar que todo texto literario tiene un contexto de producción, ¿cierto? Que influye lo que estaba pasando en ese momento histórico, en el lugar, la época, los acontecimientos históricos, qué movimientos sociales habían, qué movimientos culturales habían, la biografía de los autores, entre otros, ¿ya? Y obviamente las mismas características del cuento, ¿ya? Y por último, sabemos que el caso de los personajes en el género narrativo tenemos mayor participación y menor participación. Cuando están dentro de la historia, hablamos de personajes homodiegéticos, fuera de la historia, heterodiegéticos, ¿ya? Y eso a grandes rasgos porque lo demás ustedes lo saben. Y para finalizar, voy a explicar el concepto de intertextualidad. Y la intertextualidad es la relación que hay entre distintos textos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, una película que esté basada en un libro es un ejemplo de intertextualidad, ¿ya? O una canción que esté inspirada en un hecho de la vida real también es un ejemplo de intertextualidad. Bien, chicos, como estamos contra el tiempo, nos quedan unos minutos. No sé si hay alguna consulta. Eso era lo que tenía preparado para hoy, que tomé en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Profe, ¿cuándo es la evaluación? El próximo martes, el próximo martes. Y entra todo lo que mencioné recién, todo lo que vimos hoy día entra. Ah, y además vamos a incluir igual un texto expositivo relacionado con la materia y un texto argumentativo, ¿ya? Porque ustedes tienen que manejar esos dos textos igual, ¿ya? Pero todo esto no, recuerden que no es con notas, sino es más bien formativo, es para saber en qué tenemos que ayudarlo, ¿ya? También les recuerdo que hay un classroom de la prueba de transición de lenguaje, ya que si alguno quiere ir mejorando y practicando, puede ingresar a ese classroom igual, ¿ya? Le aconsejo ingresar al Classroom de lenguaje porque ahí aparece harto material para la prueba que van a tener que dar para entrar a la universidad, ¿ya?
Eso, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, si no hay dudas, me despido. De verdad que espero que estén muy bien. Harto ánimo. Me pueden preguntar cualquier cosa, ¿ya? Así que eso, cuenten conmigo cuando lo necesiten, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me preguntan, ¿ya? No tengo ningún problema. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Chao a todos. Cuídense No, harto. profe, Chao, igual. Chao, espero profe. que... Ya, profe, Cuídense. Gracias. cuídese, Manuel. Muchas gracias. Gracias, cuídense harto igual, ya saludo a todos, ya nos estamos hablando y la próxima semana vamos a tener un horario fijo. Chao, chao, estén bien, Chao, profe. chao.